dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí nuevamente. Mi nombre es Cintia Alcocer y pues antes de empezar me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Cintia, buenos días. Estoy muy bien. Sin duda el tema que vamos a hablar el día de hoy es de sumo interés para nosotros y a nivel social también, ya que actualmente nos enfrentamos a situaciones, a personas que nos generan cargas emocionales y mentales. Y sobre todo estas situaciones nos impiden disfrutar de una vida plena. Por eso, a través de técnicas y herramientas, nuestra experta nos enseñará cómo liberarnos de estas cargas emocionales. Por eso, el tema de hoy abordaremos se llama Liberarse para avanzar y aprendiendo a soltar para la salud mental. ¿Tú qué piensas de este tema? Pues híjole, yo creo que es un tema de todos los días, ¿no? Que es un tema muy común de lo que podemos hablar cotidianamente, el hecho de soltar, de pérdidas, de duelos. Constantemente nos encontramos pues ante estas situaciones. Sin embargo, creo que también lo importante es cómo soltar sanamente, ¿no? Muchas veces lo hacemos, confrontamos, pero podríamos hacerlo de una forma más funcional, ¿no? Que para nuestra vida ya deje de ser una carga, exactamente como lo que tú mencionas. Incluso es para poder disfrutar plenamente, para poder disfrutar con la familia, con amigos, en el trabajo, con compañeros de trabajo que generalmente puede que no desarrolle ahí el problema. Una cuestión familiar puede afectar en el trabajo, una cuestión en el trabajo puede afectar con amigos. Entonces es muy importante tener siempre este control emocional y sobre todo saber las técnicas, porque podemos, así como bien lo dices, podemos saber soltar un poquito, pero al no tener el conocimiento bien aplicado puede ser contraproducente para nosotros. Así es, y justamente pues el día de hoy, como les comentaba, estoy muy emocionada porque la invitada del día de hoy es experta en estos temas y realmente pues espero que todas las personas que nos están visualizando pues puedan obtener algo de información que les sirva, algo que puedan aplicar en su día a día y pues ya para empezar, ¿qué te parece si conocemos a nuestra invitada? Me parece muy bien. Excelente, vamos. Nuestra invitada del día es la maestra Alejandra Romero Aguirre. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y de la salud, maestra en psicopedagogía y docente distinguida y ex-pro. Bienvenidos. Ya se cuenta con nosotros nuestra invitada. Quiero presentarles a la maestra Alejandra Romero Aguirre. Bienvenido, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con todos ustedes. Bienvenida, maestra. Me gustaría compartirles la reseña de nuestra invitada. Licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y de la salud y maestra en psicopedagogía. Es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Muchas gracias. Hola maestra, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, maestra? ¿Emocionada? Y muy contenta de hablar de este tema tan importante y tan útil. Así es, maestra. Pues bueno, antes de empezar, me gustaría invitar a nuestro público a que puede escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat para que al finalizar la maestra nos apoye, pues contestando, ¿verdad?, sus comentarios. Si les parece bien, pues vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Y maestra, pues ahora sí que para dar inicio, nos gustaría que nos explicara qué significa soltar y por qué esto es importante para nuestra salud mental. La escuchamos, maestra. Y claro, una de las definiciones de la palabra tiene mucho que ver con el significado psicológico. Resulta que soltar es la acción básica de los dedos o mano realizada para abandonar el contacto de un objeto. Entonces,
esto no dista mucho de la perspectiva psicológica. Soltar significa liberarse de pensamientos, soltar significa liberarse, es un acto de liberación, soltar significa dejar ir. Pero es muy importante que sepamos que el soltar es un proceso, no es algo que suceda de un día para otro. Soltar significa aceptar y entregarte completamente a la realidad, porque implica que hagas a un lado los apegos, las resistencias, y esto, pues bueno, por supuesto va a tener distintas connotaciones dependiendo aquello que queramos soltar. Pero incluso lo podemos ver en situaciones muy sencillas. Un ejemplo de esto es cuando nosotros estamos teniendo una discusión o una conversación que está un poquito alta con una persona y nos damos cuenta que esa persona a nuestra realidad o a nuestra perspectiva no tiene la razón y le explicamos de una manera, le explicamos de otra y vemos que de plano no podemos conectar en esa parte, podemos enojarnos e incluso hasta frustrarnos con esta situación o podemos decir, ¿sabes qué? Esta persona piensa así, esta batalla mejor no la voy a tomar. Y esa sensación que nosotros tenemos de aceptar que la otra persona tiene otra perspectiva porque tiene tal vez otra realidad y no estar en una batalla con esa persona, eso también es soltar. Entonces, ¿por qué es importante para la salud mental? Porque nos evita, por ejemplo, enfrentar turbulencias en muchas ocasiones innecesarias, o bien cuando son cosas inevitables como un suceso traumático, por ejemplo, nos permite afrontarlo con otra perspectiva. Por eso es tan importante para la salud mental. Bien. Excelente, maestra. Eh, Perdón. bueno, ahora sí que complementando esto que dice, me viene a la mente, pues esta situación en donde a lo mejor tenemos un conflicto, ya sea con una persona, con alguna situación, y pues de repente decimos, el día de hoy lo suelto, ¿no? Decido aceptarlo, lo suelto, pero vemos que al día siguiente volvemos a tener esta carga, ¿no? Entonces, ahorita con lo que usted menciona, pues no solamente es una decisión, sino es un proceso que, como bien dice, lleva también esta parte de desarraigarse, ¿no? De también volver tal vez volver a tener nuevos hábitos, esta parte de las resistencias que más adelante comentaremos, pero considero que es una, aparte de una decisión, conlleva otros aspectos más. ¿Tú qué opinas, Israel? Yo considero, y me gustaría complementar también el comentario que acaba de hacer, como no tenemos las herramientas necesarias para poder soltar, se van haciendo, como bien lo dices, posiblemente en el día de hoy tuve una situación problemática, pero mañana lo sigo cargando y lo sigo cargando, pero el día a día es muy estresante de todos modos. Entonces, como una situación me puede generar un conflicto hoy y mañana hay otro conflicto y pasado hay otro conflicto, entonces, ¿cómo se va cargando aumentando los niveles de estrés de una persona? Y eso va relacionado a la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo se relaciona esta cuestión de soltar con los niveles altos de estrés, con esta capacidad de enfrentar duelos o con esta capacidad de aprender a aceptar a las demás personas? Sí, claro. Bueno, de hecho está completamente relacionado, está estrechamente relacionado por los estados emocionales por los que atravesamos en ambos. Pasamos por ira, pasamos por desesperación, pasamos por tristeza, pasamos por negación, y el objetivo aquí es llegar a la aceptación. Está completamente relacionado y es muy importante que sepamos que, pues bueno, no, vamos, a lo mejor la tristeza la podemos experimentar ante la pérdida de una amistad y es igual de importante, pero hay que cuidar que no se convierta en algo patológico. En el caso del duelo, por ejemplo, implica otras áreas, como por ejemplo, pues bueno, el duelo implica el soltar, pero aceptando la pérdida, porque ya no hay vuelta atrás, porque es algo que ya se terminó, ya sea que la persona haya fallecido o que nosotros ya pongamos un límite o un adiós a una persona, a una situación, la pérdida de la salud, por ejemplo, cuando llega una enfermedad a nuestras vidas que ya no hay vuelta atrás. Tenemos, empezamos por la negación, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y sobre todo, por ejemplo, si teníamos apegos a hábitos o conductas que no eran tan sanas. Y recordemos que el apego justamente surge por este estado emocional que vivimos cuando estamos en esa situación o con esa persona. Entonces, pues bueno, en el duelo implica honrar los recuerdos, implica permitirnos seguir adelante, aceptar lo que sucedió y seguir adelante, hacer incluso una reconfiguración de nuestra vida. Y es lo mismo con soltar, como lo mencionaban hace rato. Es una decisión.
No es hoy decido soltar y ya mañana me voy a sentir bien. Incluso tengo pacientes que que me han dicho, ok, lo suelto, pero es que me sigo sintiendo mal, pero ya lo solté. Sí, claro, te vas a seguir sintiendo mal 1, 2, 3 días, pero ya tomaste la decisión, ya estás haciendo actos, ya estás con otra mentalidad que te va a permitir enfrentar todo esto de otra manera. Entonces, sí, está completamente relacionado. Gracias, maestra. Ahorita que lo menciona sobre todo cómo enfrentarlo con pacientes, es muy común que varios de igual con mis pacientes pasa exactamente lo mismo. Como siempre la esperanza de que de un día para otro ya olvidar a una persona. Y siempre es esa forma importante y es para también a nuestro público que es importante entender de que soltar es de a poquito, porque no solo soltamos a la persona a nivel emocional, también las dinámicas constantes que tenemos, el platicar con la persona cuando ya no está, el, estas dinámicas de salir, de platicar, de relacionarse. Y es muy importante todas estas dinámicas hacer un resignificado a nivel emocional de forma positiva, porque creo que daña más a una persona que se está obligando de forma constante todos los días el ya debería de soltar, ya debería de haber olvidado y se lastiman más. Por eso es muy importante también a nuestra comunidad que nos está viendo que si se encuentra en una situación así, es muy importante resignificar de forma positiva el duelo que se siente cuando se pierde una persona o cuando tienes que aceptar a otra. Es. ¿Usted qué piensa? Sí, maestra. Sí, claro, Ah, completamente de acuerdo. sí, justamente eso estaba pensando, Israel, porque yo creo que la palabra duelo o la palabra soltar, dígase pérdida, o dejar este contacto con la situación, con la persona o con el objeto incluso, puede ser totalmente diferente para todos, ¿no? Tal vez para mí soltar significa ya no pensar en eso, para otra persona puede ser ya no hacer esa conducta. Lo principal, como bien dices, podría ser esta resignificación. Y con ello, maestra, quisiera igual saber su opinión, porque creo que no solamente es atacar directamente la conducta, por así decirlo, sino lo principal sería el pensamiento, ¿no? Si ya, yo creo que si ya tomamos una decisión, empezamos por un buen, ahora sí que un buen paso, para posteriormente irnos a la emoción y de ello que se deriven estas conductas, pues a lo mejor ya más saludables para nuestra vida. ¿Sería correcto decir eso, maestra? Sí, por supuesto que sí. Incluso nuestras propias acciones van marcando nuevas pautas de pensamiento. Por ejemplo, el fijar nuevos hábitos, el fijarnos una meta, el ir viendo nuestros avances, el colocar nuestra atención en otro lado, por supuesto que puede ayudarnos en este proceso. Y si no se puede solo, se vale pedir ayuda. O sea, la psicoterapia para eso está, para ayudar, para apoyar, para acompañar. Entonces, pues bueno, no quería dejar pasar esto, que ahí está la psicoterapia, esperando a lo mejor a que tú vayas. Excelente, maestra. Ahora, una pregunta importante, sobre todo para nuestro público, ¿cómo una persona puede identificar esas cosas que debe de soltar? ¿Qué características tiene que tener específicamente para saber que yo debo de soltar algo en específico? Claro, sin duda es un proceso reflexivo y es un proceso personal, es decir, no podemos establecer pautas específicas que apliquen para todo el mundo, pero sí podemos fijarnos en ciertas áreas que nos pueden indicar que por ahí hay algo que trabajar. Por ejemplo, hay algo que te cause estrés, hay algo que estés haciendo o alguien con el que estés que te cause estrés, que te cause incomodidad, que te enojes de manera recurrente, que incluso cuando ya no estás con esa persona o ya no estás en esa situación, te sientas liberado, sientas que ya te sientes mejor, que te sientas despresurizado, esa sería una. Otra sería, por ejemplo, hay relaciones que te agotan o situaciones que te agotan emocionalmente, hay algo con el que tú termines muy cansada emocionalmente porque no te sientas valorado, porque te sientas que te hagan menos, en fin. La tercera, por ejemplo, hay algo que te sobrecargue, hay algún evento, alguna situación, alguna persona que sientas que a lo mejor tú en tu trabajo estás sobrecargado, que ya no te brinda satisfacción, que es más la insatisfacción que la satisfacción. Sabemos que todo en la vida es una combinación de ambas, pero cuando ya gana más la insatisfacción, entonces ya ahí hay algo que atender. Te estás aferrando a alguna idea, a alguna persona que te genere sufrimiento. Estás viviendo, por ejemplo, de acuerdo a tus valores, a lo que quieres, o estás haciendo algo que te haga sentir incómodo.
Y por último, observa, yo creo que el cuerpo es algo que no miente. Observa cómo te sientes físicamente cuando estás con una persona, cuando estás en una situación, hay algo que te genere insomnio, algo que te genere problemas estomacales, hay algo que te causa dolor de cabeza. Si alguna de estas áreas te evoca algún recuerdo, yo creo que por ahí podemos empezar. Muchas gracias, maestra. Excelente, maestra. Y bueno, ahora sí que complementando también esto, me gustaría decir que hay tres palabras, creo, importante, también para cuando ya identificamos alguna situación o alguna persona o algo que nosotros consideramos que debemos soltar. Y son tres criterios, ¿no? O tres palabras que son el poder, el deber y el querer. Que justamente la otra vez comentábamos esto, ¿no? Que para poder tomar esta decisión, podríamos preguntarnos, ¿yo puedo soltar esta situación? Por ejemplo, ¿yo puedo soltar esta relación? Vamos a poner un ejemplo de relaciones Ujú. dependientes, ¿no? La segunda pregunta, ¿yo debo soltar esta relación? Y la última pregunta podría ser si yo quiero soltar esa relación, porque es muy diferente pensar en un deber, en un poder y en algo que yo quiero. Cuando lo convertimos a un querer, pues estamos realmente conscientes de eso que estamos eligiendo. ¿Tú qué piensas, Israel? A mí me parece muy interesante cómo resignificamos las preguntas, porque hay muchas veces en donde, por ejemplo, en estas cuestiones, en estas relaciones dependientes, si nos vamos con nuestros amigos y estamos en una mala relación, es que ya debes de soltarlo, o sea, ya Ujú, termínale, como si fuera una obligatoriedad. ujú, Y realmente muchas personas no quieren soltarlo por lo que significa. Y a veces es más difícil para la persona ponerle esa carga de obligatoriedad. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de soltarlo, generan todo lo contrario. Y me gustaría saber alguna experiencia que tenga usted, maestra, en donde esta cuestión de obligatoriedad haga todo lo contrario. como de aferrarse Sí. más, ¿no? A esa Hay, situación. hay algunas situaciones que son más difíciles que otras. Por ejemplo, en consulta tengo personas recientemente diagnosticadas con diabetes que tienen un fuerte apego a los carbohidratos, a las cosas dulces, alimentos que no pueden comer. Yo no soy nutrióloga y estoy muy lejos de serlo, pero los pacientes llegan a decir, pero es que se me antoja, o sea, yo sé que me hace daño, pero quiero comerlo. Entonces ahí sí llega a ser obligatorio hasta cierto punto por su salud. Ojo, de poder todos podemos, pero con los recursos que tenemos alrededor va a ser más fácil o más difícil. Entonces, en esos casos, por ejemplo, donde de lo que se tienen que despedir es de un hábito, es más complicado. O sea, esto se vuelve más complicado. Y un elemento que me sirve mucho en psicoterapia es, bueno, dos. Uno es, no lo necesitas. O sea, estás apegado a ese alimento, estás apegado a esa persona, estás apegado a esa situación, pero no lo necesitas. Necesitas el agua, necesitas el aire, necesitas dormir, necesitas, vamos, lo vital, ¿verdad? Eso sí lo necesitas. Pero lo que estás teniendo en este momento es un apego. Afortunadamente los apegos se trabajan. Los apegos podemos elaborarlos en la psicoterapia. Pero sí, digo, dependiendo del contexto, cuando es una persona, por ejemplo, es igual, o sea, en realidad la necesitas o es el apego. La respuesta siempre va a ser es el apego, porque la necesidad es completamente diferente, es algo que tu cuerpo requiere para vivir. Y una persona, pues obviamente no la requieres, ni a lo mejor el pastel que se te antojó no lo requieres, pero estás apegado, ¿por qué? Porque te genera emociones satisfactorias y ¿qué sucede? Es como con las drogas, o sea, el adicto busca nuevamente el placer que siente. Entonces es igual con las personas, es igual con las situaciones y una segunda cuestión que me sirve mucho en psicoterapia, la primera es esta de si lo necesitas y la segunda es, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer para que se me calme esta ansiedad que tengo por comerme este pastel? ¿O qué otra cosa podría hacer para que se me calme esta ansiedad que tengo a hablarle a esta persona? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Por qué? Porque de esta manera, el paciente empieza a buscar estrategias y otra, empieza a darse cuenta que eso no es el mundo, que esa persona, ese elemento, ese objeto, esa situación no es el mundo, no es el universo de ese ser humano. ¿Qué sucede cuando nos aferramos, por ejemplo, a algo? Pensamos que eso es el mundo, que eso es nuestro universo y que no hay otra cosa más allá que esto, que no hay otra cosa más que mi sufrimiento, que no hay otra cosa más que mi ansiedad, pero sí lo hay. Lo que pasa es que necesito mover un poquito mi mente, necesito
enfrentar nuevas cosas. Entonces, pues bueno, esto en mi experiencia terapéutica es así. Bien, maestra. Incluso podríamos llegar a preguntarnos qué es lo que eso nos está brindando para llenar ciertos vacíos. Claro, claro, 100%. O sea, ¿en qué momento surge esta ansiedad por ir a aquello a hacer eso que me hace daño? ¿O en qué momentos busco, por ejemplo, ir a, a buscar a esa persona? O sea, es en mi momento, porque incluso ahí podríamos identificar hasta que no somos las víctimas. En muchas ocasiones también somos egoístas, porque lo buscamos o queremos eso solamente para satisfacernos. Y salir de ese papel de víctima también nos brinda otra perspectiva. Ahorita, qué bueno que lo menciona esta cuestión de sentirnos como víctimas, porque es muy, sobre todo, ahorita que lo menciona, lo he visto más en otros pacientes de tercera edad, en esta pérdida de la cuestión física también. ¿Cómo es la, la idea de no querer soltarlo? Del yo puedo, yo debo de seguir, yo quiero estar aquí. Siempre esa idea generalmente causa más conflicto al individuo y por eso quisiera hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre soltar y esa cuestión de la resignificación, resignarse a aceptar las cosas? ¿Cómo podemos marcar una diferencia? Ok, tiene que ver, hay muchas diferencias entre resignarse y aceptar. Una tiene una connotación eh, como de derrota, mientras la otra tiene una perspectiva de afrontar. En cuanto a la actitud, el resignarse es rendirse, es simplemente decir ya no puedo hacer nada más, pero me siento derrotado. En cambio, el aceptar implica una actitud activa, proactiva, de enfrentarlo, pero con una actitud positiva. El resignarse nos trae emociones como de derrota, de sufrimiento, de sentir que ya perdimos, que incluso muchas veces se reflejan en muchas áreas, se replican en muchas áreas, mientras que el aceptar implica afrontar la realidad como es. O sea, el decir, ok, me estoy sintiendo así, pero esto no es para siempre, es una emoción y mis emociones no soy yo, esa emoción no soy yo. La perspectiva, por ejemplo, el resignarse es, pues bueno, implica compararte con las expectativas que tú tenías en tu ideal. Mientras que en el aceptar, pues bueno, reconoces que hay más cosas que puedes hacer, reconoces que hay cosas que están fuera de tu control y pues bueno, sobre todo las consecuencias, el resignarse, pues yo creo que no es tan difícil saber qué trae, que nos lleva a una, por así decirlo, una parálisis emocional, a un estancamiento emocional, mientras que el aceptar nos invita al equilibrio. Esas serían yo creo que las diferencias más significativas de estas dos. Una trae una situación de ya me rendí porque no puedo más, o sea, trae esta situación del no pude y no puedo, mientras que la otra es, ok, esto pasó, pero ahora, ¿qué voy a hacer con lo que me pasó? Muchas gracias, maestra. Excelente, maestra. Yo creo que también en esta parte podríamos agregar que, bueno, después de, pues a lo mejor ya de aceptar una pérdida o de aceptar un duelo, viene esta parte de los recursos, ¿no? Que como bien mencionaba la maestra son importantes. El qué podrías hacer, ¿no? Y ahí de vienen, pues, estas herramientas de personalizadas, si podemos decirlo así, que cada uno tiene para confrontar, ¿no? Como decíamos, al principio es una decisión y el día de mañana pues vuelve a ser otra vez la misma decisión y tienes que hacer algo pues para evitar a lo mejor el volver a un paso atrás, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esto, maestra, lo comento porque también sé que hay rituales para los duelos, ¿no? Que fuera de toda la cuestión mística, sino estos rituales que a lo mejor puede ser un simple, no sé, realizar una carta, vaya, muchos tipos de rituales que aumentan nuestra resiliencia, ¿no? Que nuestra resiliencia emocional también crece. Y a mí me gustaría preguntarle, maestra, ¿qué técnicas o herramientas podemos utilizar de manera general, ¿verdad? Para aprender a soltar, para que todos los días podamos, aunque sea de manera, ¿cómo podríamos decirlo? Un pasito a la vez, ¿no? Aunque sea de manera lento, pero vayamos en un proceso seguro hacia un buen cierre o hacia un buen duelo. Ok, la primera, sin duda, y lo voy a decir siempre, es la psicoterapia. El ir a solicitar ayuda, esa yo creo que es la principal. El mindfulness, por ejemplo, también ha tenido muy buenos resultados en esa cuestión. El hablarlo
hablarlo. El escribirlo también puede resultar muy terapéutico. Cómprate un diario, cómprate un cuaderno, escríbelo. Vamos, que de alguna manera puedas sacar todas esas emociones. Si no te gusta o piensas que no necesitas la psicoterapia, que todos la necesitamos, pues bueno, busca apoyo, busca a alguien que pueda escucharte. Y la última creo que ya se las di y la repito nuevamente porque es bueno, creo que puede ayudar mucho, es el cómo podría. Ok, ¿cómo podría en este momento no sentirme así? A lo mejor podría tener nuevas experiencias, me salgo a caminar media hora, eh, a lo mejor me meto a clases de algo, voy a la naturaleza, hago cosas nuevas para que mi cerebro capte nuevas experiencias y con eso nuevas emociones, nuevas sensaciones. Digo, son pautas muy generales porque va a depender de los casos, etcétera, pero pues bueno, todo y todas yo creo que residen en el o coinciden en el sacar lo que traes dentro, en el exteriorizarlo, en no guardarte para ti todo eso. Muchas gracias, maestra. Creo que es importante el comentario que acaba de decir, la respuesta que acaba de decir, porque a todas las personas que nos están viendo, recuerden que en internet, incluso en este programa, tú puedes escuchar una herramienta que puede ser muy buena para ti. Sin embargo, siempre recuerda que las herramientas están adaptadas a cada caso. Por supuesto. Entonces, por eso siempre recomendamos la psicoterapia, porque el terapeuta que lleve tu caso él va a adaptar las herramientas necesarias, así como dice la maestra, que tiene sus herramientas para sus pacientes, usted tiene las suyas y yo tengo las mías. Decirlas, cuando no se ataca el centro del problema, las herramientas llega un momento en donde dejan de surtir efecto. Por eso es muy Exactamente. importante que a todos los que nos están viendo, que siempre tengan la atención de un profesional en el dado caso que quiera usar una de estas herramientas. ¿Por qué hago este comentario? Porque la siguiente pregunta tiene relación a esto. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que las personas enfrentan cuando intentan soltar? Claro, como usted lo comenta, maestro, son las más comunes. Puede haber muchísimas más, estos no son todos, puede haber menos, puede haber más. El primero que creo que coincide o tal vez podría embonar con todos es el apego. La vinculación emocional que tenemos con el objeto, con la situación o con la persona, resulta ser en ocasiones o la mayoría de las veces lo más complicado. Recordemos que el apego, pues bueno, lo generamos desde que salimos del vientre de nuestra madre, o sea, desde que estamos incluso en el vientre de nuestra madre, tiene que ver con cómo nos vinculamos con los demás. Yo no vamos a entrar a detalle en eso, pero es muy interesante para los que les interesa esta área, pues bueno, que investiguen esta parte del apego porque esto explica muchas causas o pautas del comportamiento. Entonces, por ejemplo, tienes una pareja o tienes una amiga, un amigo con el que te la pasas muy bien. Entonces, te diviertes con esa persona, empiezas a relacionar la emoción con la persona, empiezas a relacionar eso placentero con la persona. Y cuando te sientes triste, cuando estás aburrido, empiezas a añorar aquello que sentías. Y con ello añoras a la persona. Son trampas, o sea, hasta cierto punto pueden ser trampas de nuestra mente para hacernos caer, y obviamente no es tu mente comploteando contra ti, pero para explicarlo a lo mejor de una manera más fácil, son como recovecos que se forman en nuestra mente y que nos dicen, acuérdate que ahorita estás aburrido, pero cuando estabas con esta persona te divertías mucho, entonces empiezas a extrañar. Cuando en realidad lo que extrañas es cómo te sentías, a lo mejor no es tanto a la persona, esa persona, nuevamente comento, o esa situación o esa cosa no es el mundo, esa es una. Dos, el miedo al cambio, el enfrentarnos a lo desconocido, incluso al cambio de nuestras emociones. ¿Qué sucede? Que como no tenemos esta gestión, como desconocemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, le tenemos miedo. Pero si tuviéramos herramientas, si tuviéramos una gestión, no nos daría miedo sentir. Ojo, no estoy diciendo que ya vas a dejar de sentirte triste para siempre o ansioso. Obviamente en nuestra vida vamos a sentirnos muchas veces así, pero precisamente por eso, porque nos vamos a sentir muchas veces así, debemos de perder ese miedo al cambio, debemos de perder ese miedo a sentir, a experimentar. El identificarnos con el sufrimiento, incluso hay estudios, alguno ahí por ahí que se llama la identidad del enfermo, en donde este estudio de la identidad del enfermo resulta que el sufrimiento se convierte en parte del sentido de sí mismos. Entonces, al abandonar la enfermedad,
se abandona una parte de sí mismo. Entonces esto, el identificarnos con el sufrimiento nos puede dificultar muchísimo el soltar eso que queremos soltar. Las creencias limitantes, ojo con lo que nos dice nuestra familia, con lo que nos dicen nuestros amigos. Aquí no hay deber o aquí no hay esto está bien o esto está mal. Quítale primero eso a tus emociones. Es que sentir esto está bien, es que sentir esto está mal. No, quítale eso, quítale esas palabras. Olvídate de lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que sientes en este momento y con eso es con lo que tienes que trabajar. Entonces, esto te va a ayudar a dejar atrás un poquito las creencias limitantes, esas que están arraigadas a ti porque en su mayoría te las enseñaron. Las expectativas poco realistas, o sea, por ejemplo, el pensar si ya hoy voy a soltar y a lo mejor hoy me motivé con la plática y me siento muy valiente y me siento muy bien y ya mañana voy a empezar una nueva vida. No es así, no es como en la tele, no es como en las películas, o sea, nuevamente comento, es un proceso y vamos como decían los maestros, pues bueno, paso a paso. Como penúltimo punto, pues la culpa o el resentimiento. Por ejemplo, he tenido pacientes que se han quedado hasta sin comer por darle todo a su familia, que les va un poquito mejor a ellos en el trabajo y sienten culpa. Digo, esto es mucho más profundo que esto que estoy diciendo, pero no nos vamos a poner a explicar todo esto aquí. Es la culpa de por qué a mí se me va bien y a mi familia no. Entonces necesitan algo y lo doy todo. ¿Por qué? Porque eso mitiga un poquito mi culpa. Ojo con esas cosas, el resentimiento hacia ti mismo o el resentimiento hacia los demás puede obstaculizar pues el soltar. Y el miedo a lo desconocido nuevamente, pues la incertidumbre es no saber lo que te depara el futuro, pero sin duda estoy segura que para tu futuro no quieres sentirte mal todo el tiempo, entonces vale la pena trabajar en eso. Muchas gracias, maestra. Bien, maestra. Y pues complementando esto, estaba pensando también en estas, usted mencionaba las creencias limitantes, ¿no? Pero igual hay algunas distorsiones cognitivas que también podrían ser grandes obstáculos. Y se me viene a la mente principalmente este pensamiento dicotómico, ¿no? Del todo o nada. Es que o suelto o no suelto, ¿no? Y yo creo que también desmeritamos que no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Que estos pensamientos de que debo de poder ya hoy soltar, también es un gran obstáculo, ¿no? Al igual que a lo mejor la generalización. Decir, bueno, es que yo siempre he sido una persona muy aferrada. Ok, siempre, ¿cuándo, no? ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue la última vez que fuiste así? Y a lo mejor ir identificando que no siempre has sido una persona aferrada, ¿no? Por así decirlo. O que te cuesta soltar, sino que también hay veces que a lo mejor no te das cuenta y sí puedes soltar, sí tienes esa capacidad, solamente que, pues, como bien dice la maestra, ¿no? Trabajarlo en psicoterapia para descubrir precisamente eso. Incluso es como un mecanismo de defensa el intentar aferrarse a las cosas. ¿Por qué razón? Perdón, esto de obligarse a soltar. Ujú. ¿Por qué razón? Porque escapamos de forma natural hacia las cosas que nos hacen daño, que nos molestan. Entonces, muchos de mis pacientes he escuchado la frase es que me duele y ya lo quiero soltar lo más rápido posible. Ujú. O me molesta o me genera tristeza, entonces lo tengo que soltar. Y el no darse ese tiempo del proceso, el no darnos el tiempo del sanar de forma saludable, los genera esta contrariedad emocional, personal, que genera discapacidad al fin y al cabo, porque una persona altamente estresada, o como el ejemplo que acaba de plantear de una persona que se quita la comida, llega a un punto en donde ni su cuerpo lo aguanta, ni su a nivel mental lo aguanta, y entonces empieza a tener una repercusión en sus áreas personales. Así es, Israel. Y es muy interesante, ¿no? Cómo también funciona como para evitar sentir, que es un otro obstáculo en psicoterapia, ¿no? Que muchas veces vienen con esta idea de, es que ya no quiero sentir este dolor, ¿ok? Paradójicamente a lo mejor tienes que sentir ese dolor, pues para que entonces lo sueltes. Así es, maestro. Ujú. Ok, bien, maestra, pues vamos a pasar a una sección, si le parece, que se llama Pregúntale al especialista. Claro. Pues bien, vamos a entrar a esta sección, pregúntale al especialista, en donde cada 15 días nosotros enviamos un formulario para que ustedes puedan hacer sus preguntas pues previo a cada programa, para que así el especialista en dicho evento pues pueda contestarles
pues todas aquellas inquietudes, ¿no? Que surgen ante el tema de hoy. Y pues en estos días las preguntas que nos hicieron llegar son las siguientes. Vamos a empezar. Dice, ¿podrían proporcionar una estrategia sencilla para cuando nos sentamos muy tristes ante la pérdida que tengamos? Excelente pregunta, me parece. Claro. Sí, claro. Y me regreso un poquito a lo que comentaba usted, maestra, sobre los rituales de despedida. Estos son muy importantes porque ayudan al cerebro a comprender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, un ritual podría ser una carta, escribir una carta, pero que en esa carta contenga los siguientes elementos. Número uno, ¿cómo fue tu relación? ¿Cuándo inició? ¿Qué fue lo bueno? Pero también, ¿qué fue lo malo? No solamente las cosas positivas. Acuérdense que generalmente extrañamos porque nuestro cerebro nos juega una trampa ahí de esa emoción placentera, esa situación placentera, pero también hubo cosas malas seguramente. ¿Cómo ha sido tu vida desde que ya no está esa persona, desde que ya no está esta situación? ¿Qué aprendiste de él o de ella? ¿Qué aprendiste? Si pudieras agradecerle algo, ¿qué sería? Y una despedida a tu forma, una despedida en donde tú digas, hasta aquí llegó mi dolor, ahora te voy a honrar de la siguiente forma, o te voy a seguir extrañando, te voy a seguir escribiendo, pero ahora, de ahora en adelante, voy a empezar a hacer mi vida de otra manera, o simplemente nos vemos pronto con cariño y tu nombre. Es muy importante que la firmes, es muy importante que le pongas fecha. Incluso esto te puede servir para ir dándote cuenta si vas en retroceso o si estás avanzando en ese proceso de la pérdida. Esa sería una fácil y pues bueno, me parece que útil. Muchas gracias, maestra. Tengo otra pregunta que se me hace muy interesante, que también tiene que ver con esta cuestión de aprender a soltar. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es perdonar una infidelidad y si es pertinente dar una segunda oportunidad? Ok, eso es algo muy, muy, muy común en psicoterapia. O sea, yo creo que 8 de cada 10 parejas que llegan al consultorio han experimentado algo así y me encanta responder esto. En primer lugar, el perdón lo vas a necesitar. O sea, si quieres seguir con tu vida, lo vas a necesitar. Ojo aquí, hago este comentario. Perdonar no significa continuar. Perdonar no significa permitir. Perdonar significa dejar ir eso que estás sintiendo, recordar sin dolor. Y cada persona tiene un proceso diferente. Entonces, perdonar implica todo esto, no necesariamente regresar. Yo sé que la segunda parte de la pregunta es regresar y ahorita vamos a ese punto. Ahora, aquí, algo de lo que veo que no se habla mucho. ¿Perdonar a quién? ¿Necesitas perdonar a la persona o necesitas perdonarte a ti? O sea, ¿necesitas perdonar al infiel o a la infiel o necesitas perdonarte a ti? Sí, o a los dos, o sea, necesitas perdonarlo a él y necesitas, o a ella, o necesitas perdonarte a ti. Ahora, ¿cuándo es conveniente seguir? Pues bueno, podríamos decir mil y un ejemplos de cuando es grave y cuando no es grave, pero no se trata de eso. Se trata aquí de, primero, fíjate cómo estaba tu relación. ¿Tu relación antes de esta infidelidad era placentera o ya era algo que iba a terminar? O sea, era algo que ya te causaba mucha incomodidad, era algo que ya estaba fracturado. Ojo, esto no, todo lo que voy a decir no justifica ninguna infidelidad, solamente estamos dando pautas de cuando a lo mejor no o a lo mejor sí. Porque si tu relación ya estaba destruida y si tu relación ya te estaba causando estrés y ya no estabas feliz en esa relación, pues yo creo que la respuesta ahí está. O sea, esto fue nada más la gota que derramó el vaso. Ahora, ¿estás dispuesta o dispuesto a reconstruir nuevamente tu relación? Porque la infidelidad pues implica esto, o sea, es romper, es quebrar estas áreas. Ahora, tu pareja sabía lo que tú considerabas una infidelidad, porque una infidelidad puede ser darle like a alguien para una persona. Una persona puede interpretarlo y sufrir igual la infidelidad por un like, pero resulta que nunca lo comunicó, nunca lo dijo. Ahora, sé que hay infidelidades que para todos son infidelidades, que implican ya encuentros físicos o intercambio físico de alguna manera o intercambio emocional y eso pues es infidelidad aquí en China para muchas personas. Entonces, vale la pena identificar si realmente para la otra persona también era infidelidad o no. Y si sí, pues, o si no, en cualquiera de los casos, estás dispuesta nuevamente a reconstruir, estás dispuesta nuevamente a pasar por ese proceso. Hay una teoría que nos habla del fantasma de la infidelidad y el fantasma es eso que queda
cuando tú te enteras de la infidelidad. O sea, es eso que está ahí, esa idea de que esa persona sigue haciendo las cosas, de que esa persona te está fallando, ese es el fantasma. ¿Por qué? Porque se generó una triangulación. Antes solamente eras tú con esa persona, pero ahora entra el fantasma a la relación. ¿Sí? Obviamente lo hablamos desde un sentido profesional, no estoy hablando de un fantasma en otra perspectiva, ¿sí? O sea, estoy hablando del fantasma de lo que sucedió. Entonces, en esta triangulación hay que, eh, este punto que está acá arriba, que es el fantasma, hay que trabajarlo. Y bueno, estás dispuesto a eso. Ahora, en realidad, tú te conoces, entonces, si vas a poder trabajarlo, valdría la pena trabajarlo primero. Incluso hay terapias de infidelidad. Y el último, o sea, primero se genera todo esto, o sea, primero se pasan todas las etapas, por ejemplo, la etapa uno del manejo del impacto de la infidelidad, que tanto afectó a la otra persona, el impacto como tal. En el número dos, examinas el contexto, qué fue lo que pasó, no para justificar, sino para entender y trabajar. En la tercera es la toma de decisiones, o sea, si en realidad dices, ¿sabes qué? Ya lo trabajé y creo que ya no necesito esta relación para ser feliz, ya no quiero, ya elijo no tenerla, pues adelante. O en otras ocasiones sí, incluso hay infidelidades que han servido para que la pareja pues, resurja nuevamente. Hay otros casos, ahora también, hay otros casos donde no. Ahora también ha sido una vez, porque si estamos hablando de infidelidades crónicas en donde, o sea, cada semana le encuentras algo, pues creo que ahí ya estamos hablando de una cuestión de conducta. Entonces, bueno, esta sería mi respuesta. Incluso que, para complementar el comentario, es muy cierto como, bueno, a nivel personal lo he escuchado muchas veces con muchos de mis pacientes, el perdonar tiene el significado o nos enseñan el significado de que es borrón y cuenta nueva, de forma muy, muy incorrecta. Entonces a mí me ha pasado con muchos de mis pacientes es esta de no quiero perdonar porque significa que voy a olvidar las cosas o debo de obligar a olvidar las cosas. Entonces es muy importante, o yo lo trabajo de esta forma, de resignificar un perdón saludable para mis pacientes. Entonces, igual complementando la idea de que si perdonarías una infidelidad, yo creo que también, como dice usted, maestra, ¿qué tan dispuesto estás realmente a perdonarlo? O sea, para Claro. perdonarla o perdonarlo para mantener, construir la relación. Porque muchas veces muchas personas dicen, o sea, sí estoy dispuesto a construir, pero siempre es ese fantasma que usted menciona que está ahí y que sigue lastimando la relación, incluso aunque ya no suceda. Ahí Claro. está y la otra persona alimenta más la situación de rompimiento de la relación, aunque ya no esté pasando. Entonces, para la persona que nos hizo esta pregunta es, primero, haz una autoevaluación de qué tan dispuesto o dispuesta estás para perdonar y que ese fantasma no sea un elemento que lastime más la relación de lo que realmente quieras construir. Claro, y que Exactamente. te lastime a ti. Hay algo aquí, ya solo para cerrar esa pregunta, que Adelante. también a veces pesa mucho y es, no tienes que darle explicaciones a nadie de la decisión que tomaste. O sea, si tú decides continuar o si tú decides alejarte, no tienes la obligación de darle explicaciones a absolutamente nadie. La única persona que merece tus explicaciones eres tú mismo, nadie más. Solamente para cerrar esa pregunta. Muchas gracias, maestra. Excelente, maestra. Me encantó algo que comentó sobre a quién quieres perdonar, ¿no? Si a la persona o a ti. Muchas veces, hasta que no estás en psicoterapia, no te cae el 20 a lo mejor de perdonarme a mí por permitirte hacerme tal vez lo que me hiciste o permitir pasar por todo esto, ¿no? Creo que es muy importante y muy interesante también para aportar. Una de las siguientes preguntas, maestra, menciona, o bueno, más bien es un comentario. Dice la pérdida de mi mamá, por ejemplo, el 10 de mayo, que es una fecha muy conmemorativa. ¿Qué podemos hacer para que ese día sea más llevadera la tristeza? Ok, bueno, aquí el primero, nuevamente, la psicoterapia, pero el segundo, algo que te puede servir ahorita, a lo mejor como una recomendación, eh, es la descarga emocional. Y una técnica, pues nuevamente es, o las cartas que nunca vas a enviar. ¿Y por qué cartas que nunca vas a enviar? El escribirle una carta a tu mamá que tú sabes que no va a enviar, que jamás va a leer y que jamás le vas a enviar, ayuda a que tu cerebro vaya entendiendo y vaya asimilando la pérdida. El hecho de decir, es algo que me va a servir para descargar, pero que nunca va a leer. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya en este momento no está mi mamá. Los diarios, por ejemplo, en casos de las pérdidas traumáticas son muy útiles.
en donde puedas comentar aquellos aspectos que no comentabas con nadie, aquellas cosas incluso que a lo mejor disfrutabas mucho con tu mamá o aquellas cosas que te molestaban, aquellas cosas que piensan, que piensas, pero que ya no van a ser. No te preocupes por la ortografía, no te preocupes por la imagen de la carta, por si la haces bonita o la haces fea. Escribe por lo menos 15 minutos, o sea, para que realmente sea esto una descarga. Y algo muy útil aquí es, una vez que ya descargaste, una vez que ya lloraste, una vez que ya sufriste, que ya lo hiciste, una vez que ya descargaste todas tus emociones, ahora sí, incorpórate nuevamente a tus actividades habituales. O sea, no te quedes ahí estacionado en la emoción. Dedica unos minutos de tu tiempo para descargarte y luego continúa. Yo sé que debe ser sumamente difícil, y no hay algo que pueda mitigar el dolor cuando lo estás atravesando, pero sí hay herramientas que puedes hacer para transitar a lo mejor de una manera más funcional. Muy bien, maestra. De hecho, incluso podría ser, bueno, para saber su opinión también, a lo mejor no queremos escribir o no nos gusta o tal vez nos cuesta expresarnos a través de las palabras, podría ser a lo mejor a través de un dibujo, de un collage, no sé, de tal vez de fotografías incluso. Podría llegarse a esto, a ponerle esa intención, a intencionarlo y también hacerlo como un tipo ritual. Claro, por supuesto. Incluso he tenido, en algún momento fui a un taller en donde en la estrategia para los que no les gustaba escribir y para los que no les gustaba leer y para los que no, o sea, que nada más era hablar, era, o sea, es útil, pero es un poquito complicado porque no siempre vas a tener un globo de helio contigo, pero era sostener el globo y empezar a hablarle, hablar a desahogarte. Es que se trata aquí de desahogarte, o sea, de sacar todo eso que traes en tus emociones. Y una vez que terminabas, abrazabas el globo y lo dejabas ir. Y tenías que observarlo hasta que ya no veías el globo. Entonces, digo, si le sirve algo así, o por ejemplo, si vives en el mar o tienes acceso a algo que tenga un flujo, o sea, como el aire, el agua, y puedas dejarlo ahí, observar cuando se va y hacer este simbolismo de dejar ir o de soltar, pues bueno, sería muy útil. Bien, maestra. Muchas gracias, maestra. Excelente. Hay un comentario que dice, necesito soltar culpas, miedos y sanar. ¿Qué le podría decir a una persona con este comentario? Ok, aquí lo primero sería identifica tu emoción, o sea, identifica de dónde viene la culpa, identifica de dónde viene tu miedo, identifícalo y acéptalo, o sea, date cuenta que es algo que está en ti y no trates de mitigarlo, no trates de eliminarlo, no trates de borrarlo, acéptalo, ya está en ti. Explora el origen, de dónde viene, desde dónde viene, o sea, pero realmente desde dónde viene. Acuérdate cuando estabas pequeño, en qué otras situaciones te sentías así, en qué otros momentos atravesabas por este estado emocional. Practica el perdón hacia ti mismo, busca herramientas, busca estrategias que te ayuden a perdonarte, que te ayuden a sentirte en paz contigo mismo. Desafía estos pensamientos irracionales. O sea, ¿es posible que esto pase? Sí, es posible, pero es poco probable. Es posible que la vida me castigue tanto por aquella cosa que hice. Es posible, pero es poco probable. ¿Sí? Es como el aterrizar en estos pensamientos tan volátiles. Busca apoyo emocional, practica el cuidado personal, es decir, cuídate, báñate todos los días, come todos los días, habla con la gente todos los días, sale al mundo todos los días y busca ayuda profesional, o sea, busca a alguien que te asesore. Aquí no hay una fórmula mágica de vas a seguir estos 5 pasos y ya en automático te vas a perdonar. Hay que rascarle, hay que estar dispuestos a sumergirnos en la mente para poder descubrir qué es lo que pasa. Bien, maestra. Incluso podríamos agregar la palabra, hay que incomodarse, pues para también sanar, ¿no? Sin Eso es duda. también parte del proceso. Ok, muchísimas gracias, maestra, por sus respuestas. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de nuestra audiencia. ¿Le parece bien? Claro que sí. La primera pregunta que tenemos es de Azú Martínez, que dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona para que acepte vivir su proceso de soltar? Ok, lo primero aquí es no juzgar. O sea, vamos a empezar validando las emociones de los demás. Estoy entendiendo que es alguien que está contigo y que está batallando, a lo mejor no se ha dado cuenta
de algo que lo daña o ya se dio cuenta pero no sabe cómo. Entonces, cuando somos amigos, compañeros, familiares de una persona que está en ese estado, puede resultar incluso hasta en ocasiones ya, o sea, muy repetitivo que te digan siempre lo mismo y que ya a veces ni les creas, ¿no? O sea, es que tú me dijiste que te sentías mal, pero ahí le fuiste a hablar otra vez. Entonces, sí, claro que se siente mal. Lo primero que tienes que hacer es validar las emociones, no juzgar, no decirle es que eres tonta o eres tonto por esto, o juzgarlo, vamos, en cualquiera de las maneras de juzgar, no hacerlo. Y pues bueno, esperar a que esta persona viva su proceso. Cada quien tiene límites distintos, cada quien tiene umbrales distintos. Entonces, mis recomendaciones principales es, una, no juzgues. Y dos, valida las emociones. Y tres, pues ofrece apoyo, pero sin obligarlo. Cada quien tiene un proceso diferente. Y a veces también ahí también es una práctica para ti de soltar, o sea, a lo mejor esto ya no está en tu control y a lo mejor también incluso a ti viene a enseñarte eso. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta nos la hace Oscar Nava. Dice, ¿qué pasa cuando uno se queda estancado en una etapa del duelo? Por ejemplo, durar años en la negación o la ira. Ahí estamos hablando ya de un duelo patológico, entonces ahí es importante que asistas al psicoterapeuta, o sea, porque ya es algo que probablemente te está impidiendo funcionar en la vida como a lo mejor lo hacías antes. Entonces, el estancamiento por más de 6 meses, no estamos hablando de algo normal o de algo regular, ya estamos hablando de una patología. Cuando hablamos de patología, los únicos que nos pueden ayudar son los especialistas, el psicólogo o el psiquiatra, o la combinación de los dos. Muchas gracias, maestra. Excelente. Tenemos otra pregunta de Jacqueline Salgado. ¿Qué hacer cuando te sientes sola al ver partir a tus hijos? Híjole, aquí incluso hay autores que hablan de eso, el síndrome del nido vacío, que Exacto. pues bueno, se van los hijos y entra, pues bueno, estos estados emocionales. Lo primero es, nuevamente, yo sé que son tus hijos, yo sé que te duele y es normal que te duela, pero no es una necesidad como tal. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que no es una necesidad? En la medida que tú también, así como ellos hicieron un cambio, así como ellos generaron otras áreas en su vida, ahora tú también lo hagas. Porque resulta que a lo mejor ahorita tú también ya tienes más tiempo. Atrévete a hacer cosas nuevas, atrévete tú también a iniciar una nueva etapa. Claro, la psicoterapia va por delante, como lo dije desde un inicio, pero en lo que te animas y en lo que te decides, el entender que ellos hicieron ya otra vida, que están generando otras ideas, que están generando otras actividades, te va a ayudar a comprenderlo, a hacerlo tú también. Inscríbete a algún deporte, inscríbete a algún hobby, dedica tu tiempo ahora para ti, dedica tu tiempo a nuevas áreas para que entonces tú también puedas ir transitando a la par, no con ellos, sino con la vida, con el sentirte bien, con el ahora despedirte de esa etapa, pero para recibir con los brazos abiertos a esta nueva persona que eres. Gracias, maestra. Exactamente una nueva etapa. Muy bien, maestra. La siguiente pregunta nos vuelve a decir Oscar Nava, ¿y si es al revés? A todos les va bien, menos a mí, aunque lo doy todo. Ok, de entrada, vamos a salirnos de esta idea de que a todos les va bien y a ti no, porque no conoces a todo el mundo. Entonces no podemos decir que a lo mejor a todos los que tú has tenido cerca. Ahora también, no, esta pregunta me parece que trae un poquito como de dirigirlo a que la vida me está haciendo esto o algo me está haciendo aquello. Y aquí es, ok, ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué tipo de personas eliges? Ponte a pensar qué similitudes hay entre la realidad con las personas que estás ahorita. Hay similitudes con las personas que te cuidaban en la infancia, hay similitudes con cuestiones que te dolían en la infancia. Estas personas con las que estás tienen características similares. ¿Por qué estás eligiendo eso? Porque generalmente nos vamos con lo que conocemos. Aquello que conocemos es lo que nos hace sentir bien, aunque nos haga sentir mal. Entonces, hay que evaluar por ahí, hay que empezar a salirnos de este papel en donde la vida me hace daño y entonces ahora sí yo voy a ver por qué elijo estas personas, por qué elijo estas situaciones, por qué confío, por qué acepto, por qué, qué características tienen esas personas y qué me hace sentirme bien ahí, aunque después sufra. Yo creo que por ahí va el asunto.
Muchas gracias, maestra. Gracias. Juan Oropesa pregunta, ¿qué pasa con el soltar personas con apego evitativo? Híjole, pues bueno, aquí ya estamos hablando de temas un poquito más profundos. Sabemos que, por ejemplo, para una persona ansiosa, el estar con otra con evitativo puede ser un caos, pero se dan pues muchísimo. Podría ser incluso, por ejemplo, si tu apego es igual, si tu apego también es evitativo, pues va a parecer, ¿verdad? Entre comillas, va a parecer que a ninguno de los dos les importó y que van a continuar su vida como si nada. Aquí el detalle y lo que yo trabajaría son las emociones que se quedan enterradas propias del apego evitativo. O sea, estamos hablando de cosas que se quedan ahí, pero que después no saco con esa persona y no saqué, pero lo saco con somatizaciones, lo saco con relaciones que nunca son fructíferas, con dificultades para relacionarme, con dificultades conmigo mismo. Entonces ahí yo trabajaría con las emociones que se quedan enterradas, con las que no se sacaron. Entonces, pues bueno, porque es propio del apego. Muchas gracias. Exactamente, maestra. Gracias. La siguiente pregunta de Esmeralda Ramírez nos dice, ¿qué hacer para no sentirme sola o ausente? Ok. De entrada, nadie está solo. Nadie está solo, todos necesitamos de todos. Esta es la primera premisa, no estás sola. Aquí más bien sería, pues, ¿qué pasa en tu vida o qué personas te rodean como para que tú digas que te sientes sola? ¿Qué podrías hacer para no sentirte sola? Explorar dentro de ti y cambiar a lo mejor ciertas áreas o ciertos conceptos que puedes traer por ahí que te llevan a tomar cierto tipo de decisiones, porque aquí estamos hablando de decisiones, casi siempre hablamos de decisiones, aquello que hiciste y que te llevó a sentirte así. Entonces yo me regresaría a qué te hace sentirte sola, o sea, qué acción hay, qué situación hay que te hace sentirte sola y por qué estás en esa situación, qué te llevó a esa situación. O sea, vamos a explorar la cadena desde que inicia. O sea, vamos a explorar toda la cadena, no solamente este eslabón en donde tú te sientes sola, sino qué pasó antes, qué puede pasar después y qué te llevó a sentirte así. Y a lo mejor por ahí puedes encontrar la respuesta. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra Gracias, pregunta de maestra. Ana Francisco. ¿Cómo cómo puedo trabajar con una persona que sufre un trastorno de ansiedad y depresión? Ok, aquí nuevamente volvemos a lo mismo, no juzgar, valida las emociones que tiene, hay que tener muchísima paciencia, hay que servir en muchas ocasiones de contención y hay que entender que la realidad en la que tú estás, si es que tú no tienes ansiedad, va a ser muy diferente a la que experimenta él. Acuérdate que no siempre hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que podemos. Entonces, a lo mejor esa persona está haciendo lo que puede con lo que siente. Y en ocasiones, por ejemplo, el hecho de vivir con ansiedad o con depresión es aprender a vivir con la ansiedad o a pesar de la ansiedad. Entonces, aquí, pues bueno, no emitir juicios de valor, no estar señalando y pues tenerle muchísima paciencia, investigar más sobre el tema y en ocasiones, pues bueno, también servimos hasta para aclarar un poquito el pensamiento de esa persona, aunque no es tu obligación, nuevamente volvemos a lo mismo, hay que soltar lo que no nos toca. Pero si lo que queremos es apoyar es, pues bueno, a ver, a lo mejor esta persona ya se le está distorsionando un poquito la realidad y ya está pensando que todos no la quieren o que algo muy malo le va a pasar, por ejemplo, si tiene ansiedad por la salud, entonces hay que decirle, a ver, o sea, ¿es posible? Sí es posible. ¿Es probable que esto suceda? No, no es probable que esto suceda. Entonces hay estrategias como para poder reducir un poquito esta turbulencia interna. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Oscar Nava nos pregunta, ¿de qué manera tratar a una persona que ha sido aprensiva toda la vida? De la misma manera, exactamente. Esa realidad, esa persona, hablamos de la aprensividad cuando sentimos que todo va en nuestra contra, que todo nos va a atacar, que todo va a afectarnos y no siempre es así. Aquí se trabaja mucho en no eres el centro del mundo, o sea, porque también trae un poco de eso. No, o sea, tampoco te va a pasar todo esto que estás sintiendo aquí exactamente. Entonces, el estacionarla en la realidad es muy útil, pero siempre hacerlo con respeto, siempre hacerlo con compasión, siempre hacerlo con tolerancia, siempre haciéndolo desde una perspectiva humana. Todo lo que acabo de decir es desde una connotación positiva. Decirle lo mismo que acabo de decir en lo anterior, ¿es posible? Sí, es posible que ahorita caiga un avión, pues claro que es posible, a cualquiera nos puede caer un avión encima, pero ¿es probable? Pues no, no es probable. Entonces, ese tipo de herramientas sirven mucho en la ansiedad.
y en la aprensividad y en todo lo que se relacione con esta turbulencia interna de sentir. Excelente, maestra. Siempre empezando por el pensamiento, ¿no? Exacto. Res- Resignificando el pensamiento. Muy bien, gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que se hace muy interesante. Luz de la Fuente pregunta, ¿qué puedo hacer si ya sané la relación con mi expareja, pero él me vuelve a buscar? Ok. Primero es, ¿estás segura que ya sanó o por qué te preocupa tanto que te vuelva a buscar? Ahí, o sea, será lo primero que yo te diría, bueno, y si ya sanaste, ¿por qué entonces te sigue moviendo? ¿Y qué hacer? Pues bueno, eso va a depender de ti. Lo acabo de comentar hace un momento, ok, a lo mejor ya viviste este proceso y ahora nuevamente estás dispuesta a vincularte. ¿Y esto qué significa? Que como te puede salir bien todo, digo, tendríamos que ver qué fue lo que pasó en esa relación. Si estás dispuesta a resignificar todo, a empezar a construir todo, aunque eso incluya también tal vez el destruirte y construirte a ti nuevamente, tienes la energía, tienes las ganas, tienes la fuerza, adelante. Entonces, y si no, pues bueno, yo creo que valdría la pena a lo mejor seguir adelante cada quien con su camino. Qué bueno que lo menciona porque es muy importante muchas veces en donde cuando llega alguien que ya se fue y que ya soltamos bien como lo menciona, si nos sigue moviendo el tapete o si nos sigue generando esa carga emocional, realmente hay que preguntarnos eso. Realmente si ya lo soltamos o por qué nos genera ese conflicto que vuelva a aparecer. Muchas gracias, maestro. Claro, a veces esto es como las drogas, abstinencia total, o sea, si sabes que esto te va a dañar y te sigue doliendo, te sigue moviendo, abstinencia total, no verlo, no hablarle más que para, si tienes hijos, pues para lo necesario nada más, pero hasta ahí. Excelente, maestra. Otra pregunta que nos hacen de Amla Anairda, ¿cómo soltar a una persona que nos ha hecho daño? ¿No? Ok. Inclusive no solo a mí, sino a personas que también tenemos relación. Me parece que el aceptar que te ha hecho daño y el aceptar que no es algo positivo para ti o no es lo que quieres para ti ya es un gran paso. O sea, el tenerlo consciente, eso ya es un gran paso. Y lo que te diría es, trabaja en ti, trabaja en tus decisiones, trabaja, y trabajar en ti me refiero a analízate, ve qué es lo que te llevó a eso, rompe el ciclo, rompe la cadena. Y la única manera en la cual vas a romperla es entender por qué tomas las decisiones que tomas, qué es lo que te pasó de niña, qué pasó, qué se quebró, qué estás queriendo reparar ahora a través de esa persona. Muchas gracias, maestro. Tengo otra pregunta que se me hace muy importante. Es cómo puedo ayudar a una persona a salir adelante sin yo danarme emocionalmente. Primero entender, fíjense, incluso es algo que va de la mano con el tema, entender que no está en tu control. O sea, nosotros somos dueños de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, pero no de lo que la otra persona hace o de lo que la otra persona interpreta. Entonces, para no drenarte, el punto que yo te diría es, vas a hacer hasta donde tú consideres que puedes hacer. Pero una vez que llegues al límite, vas a poder entender el límite, o sea, entender que hasta ahí llegaste y que hasta ahí llegó tu función, tu papel, como le quieras llamar, tu misión, incluso si lo quieras llamar de esa manera. Y de ahí en adelante ya no te toca a ti. O sea, yo creo que esa sería la pauta más importante, entender hasta dónde. Y una vez que llegues a ese límite, soltar. Muchas gracias, maestro. Excelente. Y por último, maestra, una pregunta que igual es muy interesante. Nos dice Vilma Vázquez, ¿por qué en ocasiones se lleva avanzado el duelo y se vuelve a retroceder? Qué Es algo interesante común. pregunta, Vilma. Y esto es algo que pasa no solamente en el duelo, sino, por ejemplo, en afecciones emocionales, en trastornos, en situaciones que nos hacen la vida más complicada. Y es entender que el proceso no es lineal. El proceso no es lineal, que vamos a tener recaídas, pero ¿qué crees? Las recaídas no van a ser tan profundas como cuando iniciaste. Y una recaída no significa que ya perdiste todo. Todos tenemos recaídas en todos. ¿Por qué? Simplemente todos tenemos días buenos y días malos, y no por eso tenemos una vida mala. O en el día incluso tenemos momentos malos en el día, pero eso no significa que todo tu día, todos los días hayan sido muy malos. Habrá situaciones a lo mejor muy particulares en donde sí, pero cuando estamos hablando de un duelo, claro que va a haber recaídas. ¿Por qué? Porque eres una persona que vive, que siente, que recuerda, que tiene memoria. El duelo no se trata de olvidar, el duelo se trata de resignificar. Y algunas cosas nos van a tomar más trabajo que otras. Entonces, no te preocupes, vas a tener recaídas en esto y en muchas cosas, pero vas a poder levantarte más aún si lo estás trabajando. Entonces, sigue adelante.
Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Yo creo que también complementando esto que menciona, pues cuando se pasa una recaída, pues recordar que tus recursos y tu experiencia no es la misma de ayer, ¿no? Siempre hoy podemos ser otra persona, tener estos recursos a lo mejor más fuerte, lo que decíamos también de la resiliencia. No, esas recaídas, perdón, como usted menciona, no van a ser de la misma intensidad ni de la misma forma, ¿no? Muchísimas gracias, maestra, por estas aportaciones. Y pues bien, uno de los objetivos que buscamos con este programa, pues es también dejar recomendaciones sobre el tema que acabamos de abordar, ya que muchas de las personas que nos ven, pues a lo mejor apenas se relacionan con este tema, y pues nos gustaría, maestra, que nos regalara pues estas recomendaciones de hoy. Ok, pues bueno, voy a darles 3 recomendaciones. La primera es que, pues bueno, el dolor es una experiencia que compartimos todos. No eres la única persona que ha atravesado por esto, ni es la única situación que te va a doler en la vida. A todas las personas nos pasa la culpa, el resentimiento, el dolor, la tristeza, es algo que atravesamos todos, al igual que la alegría, que la esperanza y que muchas otras, que muchos otros estados emocionales. La segunda es busca ayuda. Siempre busca ayuda, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte, no importa cuáles sean tus recursos. Yo sé que la psicoterapia en muchas ocasiones puede resultar cara, pero hay opciones. Y tercera, quisiera regalarles una analogía con la que tal vez muchos puedan identificarse. Imagina una mariposa. Una mariposa antes de ser mariposa tuvo que salir de un capullo que lo cuidaba y lo protegía, en donde se sentía bien, en donde se sentía protegido, en donde se sentía cuidado. Y tuvo que salir a pesar de esto. Pero ¿qué pasó cuando salió? Obviamente hay una crisis, porque entras a lo desconocido completamente. Pero cuando esta mariposa sale, cuando esta oruga sale de este capullo, se convierte en una mariposa. Imagina tu dolor como esto. ¿Qué tal que tú eres como esa mariposa? Que únicamente estás atravesando esta crisis dentro del capullo que tú sentías que era lo único que había, porque la mariposa nadie le dijo antes que se iba a convertir en mariposa. Tuvo que vivir esa crisis. ¿Qué tal que te está pasando lo mismo a ti? A lo mejor la psicoterapia te ayuda a atravesar esa crisis. A lo mejor hay más recursos que te ayudan a atravesar esa crisis para convertirte en esa mariposa hermosa que vuela y que es feliz. Entonces, pues bueno, es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Estoy seguro que estas recomendaciones y sobre todo esa bonita analogía van a ser de gran ayuda a las personas que nos están escuchando. También me gustaría pedirle que dijera algunas palabras de cómo se sintió en el programa y sobre todo para despedir nuestra emisión. Sí, claro. Pues bueno, muchísimas gracias, maestros, por todas sus preguntas y por su apoyo, por su atención antes y durante el en vivo. Me siento, la verdad, muy contenta de poder ayudar en estos temas, de poder contribuir en este tema tan importante que aunque en muchas ocasiones lo vemos como, híjole, pues es soltar y ya no, para muchas personas representa el cambio en su vida, para muchas personas representa la llave a sentirse bien. No es normal y no está bien sentirte mal. Entonces, tu estado natural, incluso hace un momento lo comentaba el maestro, naturalmente nosotros buscamos salirnos de aquello que nos incomoda. No hagas alianzas con eso no hagas alianzas con eso que te duele, no hagas alianzas con eso que te incomoda. Si algo está sucediendo y te estás sintiendo mal, por favor, busca ayuda. Vemos muchas personas dispuestas a colaborar en estas situaciones. Y pues bueno, les agradezco mucho. Cualquier duda, comentario, pues bueno, queda a sus órdenes. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias y le queremos hacer entrega de un reconocimiento, si me permite leerlo. Claro. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Romero Aguirre por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Liberarse para Avanzar, aprendiendo a soltar para la salud mental, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 15 de abril de 2024. Muchísimas gracias, Muchísimas maestra. gracias. Gracias a usted, maestra, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que nos sentimos muy halagados de estar compartiendo este espacio con usted. Muchísimas gracias también por sus aportaciones, que sin duda son muy significativas. Y también les queremos dar las gracias a todos ustedes, a quienes nos estuvieron visualizando a través de este programa.
Gracias en nombre de la comunidad IEXPRO, y pues les recordamos que si quieren saber más de estos temas o de otros temas de psicopatología, recomendaciones, sugerencias, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok, así que pues los invitamos a seguirnos también para que estén al pendiente de nuestros siguientes eventos, que por cierto nuestro próximo programa es el día lunes 29 de abril a las 5 de la tarde, donde abordaremos el tema protegiendo a los más vulnerables, identificando y enfrentando el abuso sexual infantil. ¿Qué tal? Es un tema muy interesante y obviamente tendremos una invitada de súper lujo. Así que los invitamos a visualizarnos. Maestro, ¿algunas palabras para despedirnos el día de hoy? Estoy muy contento de estar. Gracias, maestra, por acompañarnos. La información considero que es excelente, sobre todo para las personas que nos escuchan, y es ciertamente recomendar seguir nuestros programas, compartir nuestro contenido y siempre elijan la terapia para ayudar a resolver nuestros problemas. Muchísimas gracias, compañero. Pues nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Que pasen una bonita tarde. Chao. Luego. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO. 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.